El vestido blanco se enredaba entre las espuelas del caballo mientras ella apretaba las riendas con manos temblorosas. No miró atrás ni una sola vez cuando las campanas de la iglesia quedaron ahogadas por el galope desesperado. En su vientre, aún oculto bajo capas de encaje, latía un secreto que había roto su mundo mucho antes de que el sacerdote alzara la voz para pedir silencio. No huía del amor, huía de una mentira que ya no podía sostener. El camino polvoriento se abría ante ella como una promesa incierta. Cada sacudida del caballo le recordaba que no estaba sola, que dentro de su cuerpo crecía una vida que no había pedido nacer en medio de la vergüenza. El pueblo entero creía conocer su historia, pero nadie sabía lo que había pasado en las noches en que el miedo la dejó sin voz. Nadie había visto las cartas quemadas ni escuchado los juramentos rotos. Solo ella cargaba con todo eso, y ahora también con un hijo. No oyó al vaquero hasta que fue demasiado tarde para escapar. El sonido firme de otro caballo se acercó por detrás, cortándole el paso en una curva del sendero. El hombre tiró de las riendas con calma, obligando a su montura a colocarse frente a la suya. No levantó la voz ni hizo un gesto brusco. Solo la miró, como si ya supiera que aquel no era un día cualquiera. Ella frenó de golpe, el pecho subiendo y bajando con dificultad. Durante un instante pensó en suplicarle que la dejara pasar, que fingiera no haberla visto. Pero cuando alzó la vista y encontró sus ojos, algo se quebró. No había juicio en ellos, solo una atención silenciosa, casi dolorosa. No tienes que seguir, dijo él al fin. Te estás haciendo daño. Las palabras fueron sencillas, pero la atravesaron como una herida abierta. Las lágrimas que había contenido desde el amanecer brotaron sin permiso. Intentó limpiarlas con la manga, avergonzada, como si todavía estuviera frente al altar. Si vuelvo, empezó a decir, pero la voz se le rompió. Si vuelvo, no habrá salida. El vaquero miró el vestido, el velo desordenado, el temblor de su cuerpo. Luego bajó la vista apenas un segundo, como si confirmara lo que ya intuía. Cuando volvió a mirarla, habló con una suavidad que ella no esperaba. Entonces no vuelvas. Aquella frase, tan simple, fue como abrir una puerta que nunca había sabido que existía. El aire le faltó, no por el llanto, sino por la posibilidad. Nadie le había dicho nunca que podía elegir. Nadie le había ofrecido un no, como salvación. No sabes lo que estoy dejando atrás, susurró ella. Tal vez no, respondió él, pero sí sé lo que llevas contigo. Ella llevó una mano al vientre por instinto. El gesto lo dijo todo. El vaquero no apartó la mirada, no frunció el ceño, no hizo preguntas hirientes. Asintió despacio, como si aquel conocimiento lo comprometiera en lugar de espantarlo. El silencio entre ambos no fue incómodo. Era denso, cargado de decisiones. A lo lejos, el pueblo seguía con su vida, ajeno a que en ese camino polvoriento se estaba reescribiendo un destino. Finalmente, él habló otra vez. Hay un rancho hacia el norte, dijo. No es grande, pero es tranquilo. Nadie te buscará allí si no quieres ser encontrada. Ella lo observó con desconfianza, no por temor, sino por incredulidad. ¿Por qué un desconocido haría eso por ella? ¿Qué ganaba él? ¿Por qué me ayudas?, preguntó, casi en un suspiro. El vaquero tardó en responder. Miró el horizonte, las colinas secas, el cielo inmenso que no pedía explicaciones a nadie. Porque una vez alguien me dejó marchar cuando todos querían detenerme, dijo al fin. Y porque ningún niño debería nacer rodeado de mentiras. Esas palabras sellaron algo entre ellos. Sin promesas grandilocuentes, sin juramentos. Solo una decisión tomada en el polvo del camino. Cabalgó junto a ella, no delante ni detrás, sino a su lado. No la apuró ni le hizo preguntas innecesarias. Cuando el sol comenzó a caer, le ofreció agua y un trozo de pan, como si fuera lo más natural del mundo. Ella comió despacio, con la extraña sensación de estar despertando de una pesadilla larga. Al llegar al rancho, la recibió una casa sencilla, sólida, construida con manos que conocían el trabajo duro. Él le mostró dónde podía descansar, encendió una lámpara y se retiró sin invadir su espacio. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Aquí estás a salvo, dijo. Nadie decide por ti. Esa noche, por primera vez en meses, ella durmió sin sobresaltos. Soñó con un futuro que no tenía forma todavía, pero que ya no estaba teñido de miedo. Al amanecer, el olor a café llenó el aire. El vaquero estaba afuera, reparando una cerca, como si la vida siguiera su curso normal. Con los días, ella comenzó a ayudar en lo que podía.
Cocinaba, ordenaba, aprendía los ritmos del lugar. Él nunca le preguntó por el hombre del altar ni por el verdadero padre del niño. No hacía falta. El respeto era su forma de cuidado. A veces hablaban al atardecer, sentados en el porche. Ella le contó de su infancia, de cómo siempre había hecho lo que se esperaba de ella. Él compartió historias de caminos largos, de pérdidas silenciosas, de un amor que había enterrado sin ceremonia. No se prometieron nada, pero algo crecía entre ellos, despacio y firme, como el hijo que ella llevaba dentro. Cuando el embarazo comenzó a notarse, ella temió el juicio que podía llegar desde afuera. Él lo notó y, sin decir una palabra, clavó un letrero nuevo en el camino del rancho. No decía nombres ni advertencias, solo marcaba un límite claro. A partir de ese momento, el mundo terminaba allí. El día que el niño nació, el vaquero estuvo fuera, caminando de un lado a otro, con el sombrero entre las manos. Cuando escuchó el llanto, se le llenaron los ojos de lágrimas que no intentó esconder. Entró solo cuando ella lo llamó. Le mostró al bebé con una sonrisa cansada pero luminosa. «Está bien», dijo ella. «Estamos bien». Él miró al niño, luego a ella, y entendió que aquella boda rota había sido, en realidad, el comienzo de algo verdadero. No necesitaban un altar para llamarse familia. Se habían encontrado justo a tiempo, en el único lugar donde la verdad podía respirar. El tiempo siguió su curso en el rancho, marcando los días no por campanas ni promesas públicas, sino por el sol que salía puntual y el viento que cambiaba de humor. Ella aprendió a escuchar su propio cuerpo, a reconocer el cansancio distinto que traía el embarazo y la fuerza nueva que también despertaba en ella. Ya no caminaba encorvada por la vergüenza, sino erguida, con la certeza de que había elegido vivir. El vaquero nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía. No se presentó como salvador ni reclamó nada a cambio. Sin embargo, estaba allí en cada pequeño gesto, en la forma en que dejaba una manta extra sobre la silla cuando la noche prometía frío, en cómo cortaba la leña más ligera para que ella no forzara la espalda, en el silencio respetuoso cuando la veía pensativa mirando el horizonte. A veces, los recuerdos del pueblo volvían a ella como sombras. Soñaba con rostros severos, con miradas que la medían y la condenaban sin escuchar una sola palabra. Despertaba sobresaltada, con la mano aferrada al vientre. En esas noches, él parecía sentirlo desde la otra habitación. Sin preguntar, dejaba una lámpara encendida en el pasillo o ponía agua caliente sobre la mesa de la cocina, como un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Con el paso de las semanas, el rancho empezó a transformarse. No físicamente, sino en su significado. De refugio temporal pasó a sentirse como un hogar. Ella plantó hierba cerca de la ventana, colgó cortinas sencillas que suavizaban la luz y se permitió reír otra vez, sorprendida por el sonido de su propia risa. El vaquero la observaba sin invadir, como quien cuida algo valioso sin tocarlo demasiado. Un día, llegó un viajero preguntando por agua y descanso. Ella sintió el viejo miedo apretar el pecho, pero el vaquero salió a recibirlo con calma firme. La conversación fue breve, educada, y terminó con el hombre siguiendo su camino. Cuando el polvo se asentó, ella soltó el aire que había estado conteniendo. «Aquí nadie tiene derecho a tus respuestas», dijo él, como si hubiera leído su pensamiento. Aquella frase se quedó con ella. Comprendió que la protección no siempre venía en forma de confrontación, sino de límites claros. Poco a poco, empezó a creer que su pasado no la definiría para siempre. Cuando el embarazo avanzó, hablaron del futuro. No con planes grandiosos, sino con preguntas honestas. Ella quería que su hijo creciera sin miedo, sin secretos que pesaran más que la verdad. Él quería un motivo para quedarse en un lugar sin sentir que estaba huyendo de algo. Descubrieron que esos deseos no chocaban, se complementaban. Hubo un atardecer en particular que cambió algo entre ellos. El cielo se tiñó de rojo y naranja, y el silencio era tan profundo que casi dolía. Ella habló primero. «Nunca me preguntaste por él», dijo, refiriéndose al hombre con el que iba a casarse. El vaquero se tomó su tiempo antes de responder. «Porque no necesitabas saberlo para respetarte», dijo. «Pero si quieres hablar, te escucho». Y habló, no con rabia, sino con una claridad que la sorprendió. Contó la historia completa, sin omitir las partes incómodas. Cuando terminó, sintió una ligereza nueva, como si al decirlo en voz alta hubiera soltado una carga que llevaba demasiado tiempo. Él no hizo comentarios innecesarios. Solo asintió y dijo, «Hiciste lo que pudiste para sobrevivir». Esa validación sencilla fue más poderosa que cualquier disculpa tardía.
Ella entendió que no necesitaba ser perdonada, porque no había cometido un pecado por querer vivir. El día que el niño dio su primer paso, el vaquero estaba cerca, fingiendo no mirar directamente para no asustarlo. Cuando el pequeño cayó en brazos de su madre, ambos rieron. Él se acercó entonces y, con torpeza, aplaudió como si fuera el mayor logro del mundo. En ese instante, ella lo miró y supo que el amor no siempre llega envuelto en promesas ruidosas. A veces llega en forma de presencia constante. El pasado no desapareció del todo. Hubo rumores, miradas lejanas cuando iban al mercado del pueblo vecino. Pero ya no dolían igual. Ella caminaba con la cabeza en alto, y él a su lado, sin necesidad de explicaciones. Juntos habían construido algo que no dependía de la aprobación ajena. Una noche, mientras el niño dormía, ella habló de nuevo. Si algún día decides irte, empezó, con cautela. Él la interrumpió con suavidad. No estoy aquí por obligación, dijo. Estoy aquí porque quiero. No hubo declaraciones dramáticas después de eso. No hicieron falta. El amor que crecía entre ellos era silencioso, firme, como la tierra que lo sostenía. Años después, cuando alguien preguntara cómo empezó todo, ella no hablaría de la iglesia ni de la huida. Hablaría de un camino polvoriento, de un vaquero que no la juzgó y de una decisión tomada justo a tiempo. Porque ahí, en ese instante, no solo salvó su vida y la de su hijo, se permitió, por primera vez, elegir su propio destino.